Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si disfrutas de la reflexión profunda y la sabiduría de los grandes pensadores, asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Hoy comenzamos una serie de 15 capítulos dedicados a uno de los pilares de la teología cristiana, la Suma Teológica de Tomás de Aquino. A lo largo de estos capítulos, exploraremos las principales cuestiones sobre la existencia de Dios, la moralidad, la salvación, y mucho más. Prepárate para sumergirte en una obra profunda y esclarecedora que ha influido en la filosofía y la teología por siglos. Comencemos. Capítulo 1. La existencia de Dios. Bienvenidos al primer capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, nos adentramos en una de las cuestiones más fundamentales de la filosofía y la teología, la existencia de Dios. Tomás de Aquino aborda esta cuestión de manera profunda, ofreciendo una serie de argumentos que buscan demostrar que Dios, un ser eterno y necesario, es la causa primera de todo lo que existe. En el inicio de su obra, Aquino no parte de la fe ciega, sino que propone un razonamiento racional para llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Esta búsqueda de pruebas no es solo una cuestión de lógica, sino también una invitación a reflexionar sobre la realidad que nos rodea y el origen de todo lo que existe. A través de sus 5 vías, Aquino presenta distintas pruebas, las cuales se han convertido en un pilar de la teología natural. La primera vía, el movimiento. Tomás de Aquino parte de una observación simple. Todo lo que está en movimiento fue puesto en movimiento por algo más. Nadie puede dar a algo lo que no tiene. Por ejemplo, una pelota que rueda fue puesta en movimiento por una fuerza externa, como la mano que la empujó. Este principio se extiende a todo el universo. Las estrellas, los planetas, los animales, los árboles, las montañas. Nada se mueve por sí mismo. Debe haber algo que lo ponga en movimiento. Según Aquino, si todo lo que se mueve depende de algo más para moverse, debe existir un primer motor inmóvil, una causa primera que no depende de nada más para moverse. Este primer motor inmóvil, que no ha sido movido por ninguna otra cosa, es lo que entendemos como Dios. Este motor es necesario, eterno y absoluto, ya que si fuera movido por algo, no podría ser la causa de todo movimiento. Cita: todo lo que está en movimiento es movido por otro, porque nada puede moverse por sí mismo, como se ha demostrado antes. Por lo tanto, debe haber algo que sea el primer motor que no esté movido por nada, y este primer motor es lo que llamamos Dios. En esta primera vía, Aquino se basa en un principio lógico: no puede haber una cadena infinita de movimientos, de tal manera que cada movimiento sea causado por otro. Esto llevaría a una contradicción, ya que no habría un principio que iniciara el movimiento. Por lo tanto, debe haber un primer motor que, a diferencia de todo lo demás, no dependa de algo externo para moverse. La segunda vía, la causa eficiente. La segunda vía de Aquino parte del principio de la causalidad. Todo lo que existe tiene una causa, y, al igual que en el caso del movimiento, nada puede ser la causa de sí mismo. Si todo lo que existe tiene una causa, es necesario que haya una causa primera que no dependa de ninguna otra cosa para existir. Esta causa primera no puede ser causada por nada, ya que de lo contrario sería un efecto de algo más. Debe ser un ser necesario, un ser que existe por sí mismo y no depende de nada para existir. Esta causa primera, que existe por su propia naturaleza, es Dios. Aquino subraya que si no existiera una causa no causada, nada podría existir, pues todo lo que existe sería solo un efecto de otros efectos, formando una cadena infinita de causas, lo que sería lógicamente imposible. Cita: en todo efecto, existe una causa que lo produce, pero no puede haber una cadena infinita de causas, ya que de lo contrario no habría un primer efecto, y sin un primer efecto no existiría nada. Por lo tanto, debe haber una causa no causada, y esta causa no causada es Dios. En este punto, Aquino aclara que no solo el movimiento necesita una causa, sino todo lo que existe. Si todo fuera causado por algo, no existiría una causa primera, y eso sería lógicamente inviable. Esta causa primera debe ser algo necesario, lo que lleva a Aquino a deducir que esa causa no es otra que Dios. La tercera vía, la contingencia y la necesidad. En su tercera vía, Aquino introduce el concepto de contingencia, que se refiere a todo aquello que puede o no existir. Nosotros, los seres humanos, las estrellas, los animales, todo en el universo es contingente, es decir, podría no haber existido. Si todos los seres son contingentes,
Entonces debe existir algo necesario, algo cuya existencia no dependa de nada más y que no pueda no existir. Cita: si todo lo que existe es contingente, es necesario que haya algo que no sea contingente, algo cuya existencia no dependa de nada más, sino que exista por sí mismo. Este ser necesario debe ser el origen de todo lo contingente, y ese ser necesario es, según Aquino, Dios. Si todo fuera contingente, nada existiría, porque en algún momento no habría nada para causar algo más. Pero debido a que sabemos que el mundo existe, debe haber algo necesario, algo que no dependa de nada más para existir, y ese algo es Dios. En este punto, Aquino subraya que la existencia del mundo mismo prueba la necesidad de un ser necesario. Si todo fuera contingente y dependiera de otro para existir, finalmente no habría nada. Esto contradiría la existencia misma de cualquier cosa, lo que lleva a la conclusión de que debe haber algo que exista por sí mismo y que sea la causa de todo lo demás. Ese ser, según Aquino, es Dios. La cuarta vía: los grados de perfección. La cuarta vía se basa en la observación de los grados de perfección que encontramos en las cosas. Sabemos que algunos seres son mejores que otros en diversos aspectos. Algunos son más sabios, más bellos, más poderosos. Aquino afirma que esta gradación de perfección nos lleva a concluir que existe un ser que es el más perfecto, el máximo en sabiduría, bondad, belleza, y cualquier otro atributo positivo. Cita: existen en el mundo ciertos grados de perfección, y el ser más perfecto es la medida de todos los demás. Y este ser perfecto es Dios. Este ser perfecto, que es el más grande y el mejor en todos los sentidos, es Dios. Aquino dice que si existe algo que es perfecto en todos los aspectos, debe ser la causa de la perfección que vemos en los seres limitados. Dios es la medida de toda perfección, y sin él no existiría ninguna referencia para juzgar que es perfecto. Al observar el mundo, nos damos cuenta de que algunas cosas son mejores que otras, pero todas ellas son perfectibles. Por lo tanto, debe haber algo absolutamente perfecto que no dependa de nada más para ser perfecto. Este ser perfecto es Dios, quien es la fuente de toda perfección en el universo. La quinta vía: el orden del universo. Finalmente, Aquino plantea la quinta vía, que se basa en el orden y la finalidad que vemos en el universo. El universo parece estar organizado de manera que todas las cosas cumplen un propósito. Las estrellas siguen trayectorias específicas, las estaciones del año se suceden de manera ordenada, y los seres vivos tienen una finalidad para existir y desarrollarse. Cita: el orden y la finalidad en el universo son evidentes, y este orden debe ser dirigido por una inteligencia, que es Dios. Este orden no puede ser producto del azar. Aquino sostiene que debe haber una inteligencia que guíe a las cosas hacia su fin. Esta inteligencia que ordena el universo no puede ser otra que Dios. Dios es el ser que guía el universo con propósito y sabiduría, y Él es la causa final de todo lo que ocurre en el mundo. Al observar el mundo, podemos ver que las cosas no ocurren al azar. Las estaciones del año se suceden con precisión, los cuerpos celestes siguen leyes exactas, y todo en la naturaleza parece estar destinado a cumplir un propósito. Este orden no puede ser explicado solo por causas materiales, sino que debe haber una inteligencia detrás de todo este orden, y esa inteligencia es Dios. Al final de este primer capítulo, hemos explorado las 5 vías que Tomás de Aquino presenta para demostrar la existencia de Dios. Cada una de estas pruebas se basa en una observación del mundo natural y un razonamiento lógico que nos lleva a la conclusión de que debe existir un ser supremo que sea la causa de todo lo que existe: Dios. Este capítulo ha sido solo una introducción a las profundidades del pensamiento de Aquino. En los próximos capítulos, exploraremos más sobre la naturaleza de Dios, su relación con el mundo y la humanidad, y cómo podemos conocerle mejor a través de la fe y la razón. Capítulo 2. La naturaleza de Dios. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, exploraremos la naturaleza misma de Dios, el ser al que Tomás de Aquino se refiere a lo largo de toda su obra como el primer motor inmóvil, la causa no causada y el ser necesario que dio origen al universo. Tras demostrar la existencia de Dios en el capítulo anterior, Aquino se dedica a describir la esencia de este ser supremo, fundamental para comprender cómo se manifiesta Dios en el mundo y cómo los seres humanos pueden conocerlo. En este capítulo, abordaremos su simplicidad, su inmutabilidad, su eternidad, su omnisciencia y su omnipotencia. Cada uno de estos atributos nos ayudará a entender mejor el misterio de Dios, un misterio que nunca podrá ser completamente comprendido,
pero que puede ser conocido en sus efectos. La simplicidad de Dios. Aquino comienza destacando la simplicidad de Dios. A diferencia de los seres creados, que tienen partes y propiedades compuestas, Dios no tiene partes ni es divisible. Es un ser absolutamente simple, indivisible en su naturaleza. Este principio de simplicidad está relacionado con el hecho de que Dios es un ser perfecto y absoluto. Si fuera compuesto, estaría sujeto a alguna forma de imperfección, ya que cualquier composición implica una dependencia y una limitación. Cita: Dios no es compuesto de varias sustancias, ni tiene partes que lo constituyan. En él no hay división ni multiplicidad, sino que su naturaleza es completamente simple. Este atributo de Dios, la simplicidad, se refiere a que su esencia no se puede descomponer en partes separadas. En los seres humanos y en todas las criaturas, podemos observar divisiones y multiplicidad. En cambio, Dios es uno y su ser es indivisible. Esta simplicidad está relacionada con su perfección, ya que la perfección no puede estar dividida. La inmutabilidad de Dios. Un segundo atributo importante que Aquino subraya es la inmutabilidad de Dios. Para los seres finitos, el cambio es una característica inherente. Todo lo que existe en el mundo material está sujeto al paso del tiempo, y con él, al cambio. Los seres humanos envejecen, las estaciones cambian, y todo lo que conocemos está en constante transformación. Sin embargo, Dios es inmutable, es decir, no cambia. Su naturaleza es eternamente la misma, no está sujeta al tiempo ni a las alteraciones que afectan a la creación. Cita: Dios es inmutable en su ser y en sus perfecciones, porque si cambiara, no sería un ser perfecto, sino que pasaría de lo imperfecto a lo perfecto o viceversa. Esta inmutabilidad se relaciona con la perfección de Dios, pues el cambio implica una falta de perfección. Si algo cambia, es porque busca alcanzar una mejor condición o una condición diferente. Pero, como Dios es perfecto y no carece de nada, no necesita cambiar. Su ser es eterno, no está sujeto al tiempo, y su perfección es constante. La eternidad de Dios. La eternidad de Dios es otro atributo central en la teología de Aquino. Mientras que todos los seres creados tienen un principio y un fin, Dios es eterno, es decir, no tiene ni comienzo ni fin. Su existencia no está limitada por el tiempo, y su presencia abarca todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Aquino explica que la eternidad de Dios no es simplemente una extensión infinita del tiempo, sino que está fuera de las restricciones del tiempo. Dios no experimenta el tiempo de la manera en que lo hacen los seres finitos, sino que está por encima de él. Cita: Dios es eterno no en el sentido de que su existencia se extienda sin fin en el tiempo, sino que está fuera del tiempo mismo. La eternidad de Dios no es simplemente una duración interminable, sino una existencia que no está limitada por las categorías del tiempo. Dios ve todo el tiempo de manera simultánea, sin estar sujeto a su flujo. Esta característica le permite conocer todo lo que ha sido, lo que es y lo que será, de manera perfecta y sin limitaciones. La omnisciencia de Dios. Otro atributo fundamental de Dios es su omnisciencia, lo que significa que Dios conoce todas las cosas de manera perfecta. Dios conoce todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Además, su conocimiento no está limitado por el tiempo, como el de los seres humanos. Aquellos que conocen algo en el mundo dependen de la experiencia, pero el conocimiento de Dios es inmediato, directo y total. Cita: Dios conoce todas las cosas en su totalidad, no por medio de un proceso de razonamiento, sino por su presencia y conocimiento eterno. La omnisciencia de Dios se basa en su capacidad para conocer todas las cosas, sin necesidad de aprender o descubrir. Dios no tiene que observar los eventos del mundo para conocerlos, porque su conocimiento es tan perfecto que lo abarca todo en un solo acto. Este conocimiento no está limitado por el tiempo ni por el espacio. La omnipotencia de Dios. Finalmente, Aquino trata el tema de la omnipotencia de Dios. Este atributo refleja que Dios tiene el poder de hacer todo lo que es posible en cuanto a la naturaleza misma del ser. Su omnipotencia no se refiere a la capacidad de hacer lo que es lógicamente imposible, como crear un ser que sea y no sea al mismo tiempo, sino la capacidad de hacer todo lo que es posible según la naturaleza de las cosas. Todo lo que es posible de existir, Dios puede hacerlo. Cita: Dios es omnipotente, pero su omnipotencia no implica que pueda hacer lo que es lógicamente imposible, sino que puede hacer todo lo que es posible según la naturaleza.
La omnipotencia de Dios no significa que pueda hacer lo que es lógicamente incoherente, como hacer un círculo cuadrado. Dios, por ser un ser perfecto, solo actúa dentro de lo que es posible, y su poder está en armonía con su perfección. En otras palabras, la omnipotencia de Dios no es un poder arbitrario, sino un poder que respeta el orden lógico y moral de la realidad. Al final de este segundo capítulo, hemos explorado algunos de los atributos esenciales de Dios según Tomás de Aquino: su simplicidad, su inmutabilidad, su eternidad, su omnisciencia y su omnipotencia. Estos atributos nos ofrecen una visión de un ser divino que está más allá de todo lo que podemos experimentar y entender de manera directa, pero que, a través de la razón, podemos llegar a conocer en sus efectos. Capítulo 3. La creación y el orden del universo. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, abordaremos uno de los temas fundamentales de la filosofía y la teología: la creación del universo. Tomás de Aquino se detiene en la naturaleza misma de la creación, explicando cómo Dios, como ser perfecto y eterno, es el origen de todo lo que existe. El concepto de creación, para Aquino, no es solo un acto de dar origen al universo, sino también un acto continuo de conservación del ser de todas las criaturas. En este capítulo, exploraremos cómo Dios no solo es el creador del mundo, sino también el sustentador de todo lo creado, y cómo ese acto de creación tiene un orden, un propósito divino que se extiende a todas las cosas. Para Aquino, el universo está gobernado por una sabiduría divina, que se refleja en las leyes naturales, la causa final de las criaturas y el diseño perfecto del cosmos. La creación ex nihilo. El primer punto clave que Aquino establece es que la creación de todo lo que existe se realiza ex nihilo, es decir, de la nada. Esto significa que Dios, al crear el universo, no utilizó materiales preexistentes. La creación no fue una transformación de algo que ya existía, sino un acto de creación absoluta, en el cual Dios, por su voluntad, trajo el ser al mundo. Esta es una diferencia fundamental respecto a los procesos naturales que los seres humanos conocen, que implican transformaciones de lo que ya existe. Cita: Dios no creó el mundo a partir de algo que ya existía, sino que lo hizo de la nada, como solo Él puede hacerlo, porque solo Él tiene el poder de dar existencia a lo que antes no existía. El acto de crear ex nihilo implica que el universo depende completamente de Dios para su existencia. No es un proceso que haya ocurrido una sola vez y luego haya quedado independiente de Dios. Al contrario, Dios no solo crea el universo, sino que lo conserva constantemente en su ser. Esto refuerza la idea de que la creación es un acto continuo y permanente. El orden del universo. Un aspecto fundamental de la creación que Aquino destaca es el orden del universo. Para él, el cosmos no es un caos sin sentido, sino un todo ordenado, regido por la voluntad divina. Este orden no es casual, sino que es el resultado de la sabiduría divina que se manifiesta en las leyes naturales que gobiernan el mundo. Según Aquino, Dios no solo da origen a las cosas, sino que les asigna un propósito dentro de un plan divino. Cita: el universo está organizado de acuerdo con una sabiduría perfecta, y cada criatura tiene un lugar y una finalidad en el orden divino, que está más allá de nuestra comprensión total. Este orden, que se puede observar en las leyes naturales, desde la física hasta las biológicas, demuestra que el universo no es aleatorio ni caótico, sino que está gobernado por principios que reflejan la perfección de su creador. Las criaturas, por tanto, no son meramente productos de un azar sin dirección, sino que tienen un propósito dentro de un plan divino. Esta visión permite a Aquino afirmar que la creación tiene un sentido y un propósito. La causa final de la creación. Para Aquino, la creación no solo tiene una causa eficiente, Dios como creador, sino también una causa final. Esto significa que el universo tiene un propósito, un fin último que es el bien supremo de la creación, que es Dios mismo. Todas las cosas, desde los seres más pequeños hasta los más grandes, están orientadas hacia ese fin último, que es la gloria de Dios. El orden y el propósito del mundo reflejan la bondad de Dios, y todas las criaturas, en su existencia y acción, tienden a su finalidad última, la unión con Dios. Cita: el propósito último de toda la creación es la gloria de Dios, y todas las criaturas, de una forma u otra, se encaminan hacia ese fin divino, aunque no todas de manera consciente. Este concepto es fundamental para comprender la visión teológica de Aquino, que considera que no solo los seres humanos, sino todas las criaturas, están orientadas hacia un fin divino.
Incluso los elementos más simples de la creación tienen una función dentro de este orden divino, de acuerdo con la sabiduría de su creador. La providencia divina. El siguiente concepto que Aquino desarrolla es el de la providencia divina, es decir, la forma en que Dios gobierna y cuida de la creación. Para Aquino, la providencia no es un acto aislado, sino una acción continua de Dios que guía al mundo hacia su fin último. Dios no solo crea el mundo, sino que lo sustenta, lo cuida y lo guía, actuando en cada momento para asegurarse de que el orden divino se cumpla. Cita: Dios gobierna el universo con su providencia, no solo al principio de la creación, sino constantemente, asegurando que todas las cosas lleguen a su fin último, que es el mismo. La providencia divina se extiende a todos los aspectos del mundo, desde los grandes acontecimientos históricos hasta los pequeños detalles de la vida cotidiana. La visión de Aquino implica que nada sucede por casualidad, sino que todo está bajo el cuidado y control divino. Sin embargo, Aquino también sostiene que esto no significa que los seres humanos y las criaturas carezcan de libertad, sino que, en el plan divino, la libertad humana se encuentra de manera armoniosa con la providencia de Dios. La creación y la relación con el ser humano. Finalmente, Aquino se detiene en la relación especial entre Dios y los seres humanos dentro de la creación. A diferencia de las otras criaturas, los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto implica que los humanos tienen una capacidad única para conocer a Dios y participar de su vida divina. El ser humano es, por tanto, un ser que, a través de su libertad y su razón, está destinado a conocer y amar a Dios. Cita: el ser humano, creado a imagen de Dios, tiene una capacidad única para conocer a Dios, y a través de su libre albedrío, para orientarse hacia su fin último, que es la unión con Dios. Este atributo es lo que distingue al ser humano de las demás criaturas, ya que solo él tiene la capacidad de conocer a su Creador de una manera racional y libre. Esta libertad y capacidad de conocimiento es lo que hace que el ser humano esté llamado a cumplir su fin último: vivir en comunión con Dios. Al finalizar este tercer capítulo, hemos visto cómo Tomás de Aquino explica el acto de creación, el orden divino que lo rige, y el propósito que se encuentra detrás de todo lo creado. La creación no es un proceso sin rumbo ni sin dirección, sino que está guiada por la sabiduría y la providencia de Dios, cuyo fin último es la gloria de Dios mismo. Capítulo 4. La naturaleza de Dios y su relación con la creación. Bienvenidos al cuarto capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, profundizaremos en la naturaleza de Dios y en cómo su esencia se relaciona con todo lo que ha creado. La teología de Tomás de Aquino nos invita a explorar la perfección infinita de Dios, el concepto de su unicidad y su inmutabilidad, así como el modo en que la creación refleja esa naturaleza divina. A través de la obra de Aquino, comprenderemos que, para entender al Creador, debemos conocer los atributos fundamentales que definen su ser y cómo estas cualidades se manifiestan en el orden del universo. La naturaleza de Dios, su simplicidad y perfección. Tomás de Aquino comienza este capítulo abordando la simplicidad de Dios, que significa que Dios no tiene partes ni elementos que lo compongan. Es un ser totalmente simple y sin divisiones, lo que lo hace único y absolutamente perfecto. Para Aquino, esta simplicidad es la clave para entender la infinita perfección de Dios, ya que en él no hay mezcla de contrarios ni cambios internos. Todo en él es unidad y plenitud, lo cual contrasta con los seres creados, que están sujetos a la división y el cambio. Dios es simple, y su simplicidad es la perfección misma, no tiene partes, porque la división es propia de lo imperfecto. Él es indivisible, y por lo tanto, absolutamente perfecto. La perfección divina implica que Dios no carece de nada, y lo que Él tiene no puede ser superado por nada. En la creación, todo lo que existe es una manifestación parcial de la perfección divina, pero la perfección misma reside únicamente en Dios. Esta perfección es también la causa de todo lo bueno que existe en el mundo, ya que todo lo que ha sido creado es bueno, pero el bien supremo es Dios mismo. La perfección de Dios no depende de ninguna causa externa, sino que es una perfección que radica en Él mismo, y es la causa de todo lo bueno en la creación. La inmutabilidad de Dios. Un atributo esencial de Dios es su inmutabilidad. En contraste con las criaturas que están sujetas al cambio, el ser divino no cambia, ya que el cambio implica una limitación, y lo que es perfecto y eterno no necesita ser alterado. La inmutabilidad de Dios es la garantía de su fidelidad y su constancia. En la filosofía de Aquino, esta es una verdad fundamental, ya que si Dios pudiera cambiar, perdería su perfección y, por lo tanto, dejaría de ser Dios.
Dios no cambia, porque el cambio es signo de imperfección. Al ser perfecto e infinito, Él permanece inmutable, y su ser es eterno e inalterable. Para Aquino, la inmutabilidad de Dios también tiene implicaciones en su relación con el tiempo. Mientras que las criaturas están sometidas al paso del tiempo, para Dios el tiempo no afecta su ser, ya que Él está por encima de las limitaciones temporales. Dios no se ve influenciado por el devenir del mundo creado. Él es eterno. Dios es eterno, y su existencia no está sujeta al tiempo. El tiempo es una creación que afecta a las criaturas, pero Dios es eterno, fuera del alcance de todo cambio temporal. La unicidad de Dios. El siguiente atributo que Aquino subraya es la unicidad de Dios. En un mundo lleno de seres múltiples y diversos, Dios es único en su ser. La unicidad de Dios es un aspecto central de la doctrina cristiana. No hay otros dioses además de Él. Esta unicidad significa que en Dios se encuentra toda la perfección que las criaturas buscan por naturaleza. No existen otros seres divinos que compartan la misma esencia o naturaleza que Él. Dios es único. No hay ningún otro ser que posea la perfección y la plenitud que Él tiene. La unicidad de Dios es la base de nuestra fe, pues no hay otro Dios fuera de Él. Este principio es importante no solo en la teología cristiana, sino también en el pensamiento filosófico de Aquino, ya que la multiplicidad de dioses o seres divinos sería una contradicción a la perfección de un único ser supremo. Si existieran varios dioses, ellos mismos serían limitados por su competencia y, por lo tanto, no serían perfectos. La omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es otro de sus atributos esenciales que Aquino aborda con profundidad. Para Aquino, Dios es omnipotente, lo que significa que tiene poder sobre todo lo que existe, y no hay nada que esté fuera de su alcance. La omnipotencia de Dios es un poder ilimitado, pero esto no implica que Dios pueda hacer lo que es lógicamente imposible, como contradecir su propia naturaleza o crear un ser más grande que él mismo. Dios es omnipotente, pero su omnipotencia no significa que pueda hacer lo que es lógicamente imposible. Él puede hacer todo lo que es posible en cuanto a la naturaleza de su ser y del mundo. La omnipotencia divina, entonces, no implica que Dios haga cosas que sean lógicamente absurdas, como crear un círculo cuadrado, sino que su poder está en su capacidad de actuar según la verdad y la perfección de su naturaleza. La bondad infinita de Dios. Otro de los aspectos fundamentales de la naturaleza de Dios es su bondad infinita. Tomás de Aquino explica que la bondad de Dios es la fuente de toda bondad en el universo. Todo lo que es bueno en el mundo refleja, de alguna manera, la bondad divina. La bondad de Dios es perfecta, y todo lo que ha sido creado es bueno en la medida en que participa de esa bondad. La creación, por tanto, tiene un reflejo de la bondad divina, y su finalidad última es llevar a las criaturas a compartir en esa bondad infinita de Dios. La bondad de Dios es infinita, y todo lo que existe es bueno en la medida en que refleja la bondad divina. El bien supremo es Dios mismo. La bondad divina también implica que Dios no desea el mal, sino que permite que el mal exista en el mundo debido a la libertad que ha dado a sus criaturas. Sin embargo, incluso en su presencia, el mal no tiene el poder de vencer la bondad divina, y todo está, en última instancia, subordinado al bien supremo de Dios. Capítulo 5. La creación del mundo y el propósito divino. Bienvenidos al quinto capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, exploraremos el acto de la creación del mundo, su relación con la bondad y perfección de Dios, y el propósito divino que se encuentra detrás de todo lo creado. Tomás de Aquino, en su profunda reflexión, nos ofrece una comprensión de la creación no solo como un acto de poder, sino como un reflejo del amor y la sabiduría infinitos de Dios. El acto creador y la libertad divina. Tomás de Aquino inicia este capítulo subrayando que la creación del mundo fue un acto de voluntad libre de Dios. En su sabiduría infinita, Dios decidió crear el universo no por necesidad, sino por libre elección. La creación no surge porque Dios careciera de algo, sino porque su perfección y bondad infinita se reflejan en el acto mismo de crear. La creación es, en este sentido, una manifestación de la abundante generosidad divina. Dios creó el mundo no por necesidad, sino por una libre decisión. En su libertad, eligió crear un universo lleno de orden y bondad, reflejando su perfección y amor infinito. En el pensamiento de Aquino, la creación no es un accidente ni un hecho arbitrario, sino que es un acto racional y perfectamente ordenado. Dios, siendo infinito y sabio, creó todo de acuerdo con un plan divino,
un plan que está impregnado de sabiduría y perfección. La creación refleja un orden divino que, a su vez, refleja la propia naturaleza de Dios, quien es sabio, bueno y ordenado. La bondad y perfección de la creación. La creación, para Tomás de Aquino, es buena en sí misma, pues proviene de un ser absolutamente bueno. La bondad de la creación no debe entenderse como una bondad moral, sino como una bondad ontológica. Todo lo creado tiene una bondad intrínseca porque proviene de la bondad infinita de Dios. En este sentido, el universo entero es un reflejo de la bondad divina. Sin embargo, la bondad de las criaturas no es igual a la bondad infinita de Dios. Todo lo creado es bueno en la medida en que participa en la bondad divina, pero siempre de manera limitada y finita. La creación es buena, ya que proviene de la bondad infinita de Dios. Cada ser creado participa en esa bondad de acuerdo con su naturaleza. De esta forma, Aquino nos invita a ver la creación no como algo ajeno o separado de Dios, sino como una manifestación de su bondad. Cada criatura, en su existencia, refleja de manera imperfecta la perfección divina, y todo el universo, con su orden y armonía, es un testimonio de la sabiduría de su Creador. El propósito de la creación, la gloria de Dios. Uno de los puntos clave que Aquino destaca es que el propósito principal de la creación es la gloria de Dios. El mundo fue creado no solo para beneficio de las criaturas, sino para que, al existir, las criaturas puedan reconocer y alabar a su Creador. La creación no es un fin en sí misma, sino un medio para manifestar la gloria divina y para permitir a las criaturas participar en esa gloria a través de su propia existencia y naturaleza. Dios creó el mundo para que, al existir, las criaturas puedan reconocer su gloria y alabarle. El fin último de la creación es la glorificación de Dios. La relación entre la criatura y el Creador es esencialmente relacional. Las criaturas, al ser creadas, son llamadas a unirse con su Creador, a reconocer su bondad y a colaborar en el plan divino. La creación, entonces, tiene un propósito trascendente que va más allá de la satisfacción de las necesidades materiales. Está orientada a un fin eterno, la unión con Dios, la perfección del ser humano y la glorificación divina. La creación del hombre y su vocación divina. En este contexto, Tomás de Aquino explica que el ser humano tiene un papel privilegiado dentro de la creación. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que le confiere una dignidad especial entre las criaturas. El hombre, a diferencia de las demás criaturas, tiene la capacidad de conocer a Dios de manera racional y libre, lo que le permite orientarse hacia su Creador de manera consciente y voluntaria. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que le permite conocer y relacionarse libremente con su Creador. La vocación del ser humano, entonces, es reconocer y amar a Dios. A través del conocimiento y el amor, el ser humano puede alcanzar su plena realización, que no se encuentra en la satisfacción de sus deseos materiales, sino en la unión con Dios. La libertad humana juega un papel crucial en este proceso. El hombre, creado con libertad, tiene la capacidad de elegir el camino que lo lleva hacia Dios o alejarse de él. Este es el gran don que Dios ha otorgado al ser humano, la libertad de elegir su destino eterno. El orden natural y sobrenatural de la creación. Un tema importante en el pensamiento de Aquino es la distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural. El orden natural es el que rige a todas las criaturas según sus capacidades y naturalezas. En este orden, los seres creados cumplen su propósito al seguir sus inclinaciones naturales. Sin embargo, hay un orden sobrenatural, que es el propósito último de la creación, al cual solo el ser humano tiene acceso a través de la gracia divina. El orden natural es aquel que rige a todas las criaturas, pero el orden sobrenatural es el propósito último de la creación, al cual el hombre tiene acceso a través de la gracia de Dios. La gracia divina, que eleva al ser humano más allá de su naturaleza, es la clave para alcanzar el fin último de la creación, la unión con Dios. Así, mientras que todas las criaturas siguen su propósito dentro del orden natural, el ser humano está llamado a participar también del orden sobrenatural, que lo eleva hacia la vida eterna con Dios. La creación y el mal. Un tema delicado que Aquino trata en este capítulo es el problema del mal. Si Dios es bueno y creó un mundo bueno, ¿cómo es posible que exista el mal? Aquino resuelve este dilema al afirmar que el mal no es una entidad en sí misma, sino la ausencia de bien. El mal surge cuando una criatura se aleja del bien absoluto que es Dios. Sin embargo, este mal no es incompatible con el plan divino,
ya que Dios permite el mal en el mundo para preservar el libre albedrío y permitir que las criaturas se elijan a sí mismas en su amor y fidelidad a Él. El mal no es una entidad en sí misma, sino la ausencia de bien. Dios permite el mal para preservar la libertad humana y para que las criaturas puedan elegirle libremente. Capítulo 6. La providencia divina y el libre albedrío. Bienvenidos al 6º capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, abordaremos dos temas fundamentales: la providencia divina y el libre albedrío. Tomás de Aquino se adentra en la relación entre la sabiduría y el poder de Dios para guiar el universo, y la libertad que poseen las criaturas para actuar según su voluntad. Este capítulo nos ayudará a comprender cómo estas dos realidades, aparentemente contradictorias, se entrelazan en el plan divino. La providencia divina. Dios guía el universo. Tomás de Aquino comienza este capítulo recordándonos que Dios no solo creó el universo, sino que también lo gobierna constantemente con su providencia. La providencia divina es el plan que Dios tiene para cada criatura, y que se extiende desde el principio de la creación hasta su fin último. Para Aquino, la providencia no es simplemente un acto de creación inicial, sino una acción continua y activa de Dios en el mundo. Él sostiene que todo lo que ocurre en el universo, incluso lo que nos parece azaroso o caótico, está guiado por la voluntad sabia y buena de Dios. La providencia divina no es solo la creación del universo, sino la continua guía y dirección de Dios en todo lo que ocurre en el mundo. Dios, en su infinita sabiduría, dirige todas las cosas con un propósito específico. Incluso los sucesos que parecen negativos o desafortunados son parte de un plan más grande, cuyo fin es siempre el bien. Esto no quiere decir que el mal sea causado directamente por Dios, sino que Dios permite que ocurra el mal para un bien mayor que no siempre podemos comprender de inmediato. El mal, en este contexto, no es un obstáculo al plan divino, sino que es permitido por Dios para que las criaturas libres puedan alcanzar la plenitud de su ser a través de sus elecciones. El mal no es causado por Dios, pero Él permite que ocurra para un bien mayor que, a veces, es incomprensible para nosotros. La providencia, entonces, no debe entenderse como una simple intervención de Dios en momentos de necesidad, sino como una acción constante de cuidado y orden sobre todo lo creado. Cada evento, por pequeño que sea, está bajo el gobierno divino, que, a través de su sabiduría infinita, dirige todo hacia el cumplimiento de su plan divino. La armonía entre la providencia divina y el libre albedrío. Una de las cuestiones más complejas que Tomás de Aquino aborda es cómo se puede reconciliar la providencia divina con el libre albedrío humano. Si Dios guía todo lo que ocurre en el universo, ¿cómo pueden los seres humanos actuar libremente y tomar decisiones que no estén determinadas por Dios? Esta es una de las tensiones más difíciles que se plantean en la teología, pero Aquino la resuelve de una manera que demuestra la grandeza y el respeto que Dios tiene por la libertad humana. Para Aquino, la providencia de Dios no es incompatible con el libre albedrío de los seres humanos. La libertad humana es un don divino, y aunque Dios dirige el curso general de los eventos, no fuerza ni limita la libertad de las criaturas. Al contrario, Dios ha creado al ser humano con la capacidad de elegir libremente su camino, y esa libertad es fundamental para el desarrollo de la persona como ser moral. Las decisiones libres de las criaturas no contradicen la providencia divina, sino que se insertan dentro del plan divino de manera armoniosa. Dios no limita el libre albedrío humano, sino que lo ha otorgado como un don para que las criaturas puedan, libremente, elegir su camino. La clave de esta reconciliación está en comprender que Dios conoce todas las decisiones futuras, pero este conocimiento no determina nuestras elecciones. Dios ve el futuro de manera eterna y completa, pero no impone sus decisiones sobre las nuestras. El libre albedrío permanece intacto, y nuestra capacidad de elegir sigue siendo real, incluso en un mundo que es gobernado por la providencia divina. El libre albedrío, un don de Dios. El libre albedrío es uno de los dones más grandes que Dios ha otorgado a las criaturas racionales. Aquino subraya que sin libertad, no podría haber amor verdadero ni virtud. El amor y la virtud requieren de una decisión libre, ya que solo a través de la libertad se puede elegir lo bueno por sí mismo, sin coerción. De esta manera, el libre albedrío es no solo una facultad, sino también una responsabilidad moral. El ser humano es responsable de sus decisiones y de las consecuencias que éstas conllevan. El amor y la virtud requieren de la libertad, ya que solo en la libertad se puede elegir lo bueno y verdadero. Este libre albedrío no está limitado por las circunstancias externas, aunque puede ser influenciado por ellas.
Sin embargo, el libre albedrío permanece intacto en su esencia, y las personas son responsables de sus decisiones. Dios ha creado al ser humano con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y esta libertad es esencial para la dignidad humana. La providencia y el mal. Como ya hemos mencionado, la presencia del mal en el mundo es uno de los mayores desafíos para la comprensión de la providencia divina. Aquino explica que, aunque Dios permite el mal, no lo causa directamente. El mal es el resultado de las acciones libres de las criaturas, que a veces se desvían del bien. Sin embargo, Dios no deja que el mal tenga el último palabra. Su providencia guía el curso del mal hacia un bien mayor, del que a menudo solo Dios tiene una visión completa. El mal, entonces, no es un obstáculo para el plan divino, sino que, de alguna manera, forma parte de él. Las criaturas, al ejercer su libertad, pueden optar por el mal, pero la sabiduría divina logra hacer que incluso esas decisiones lleven a un bien superior. Dios no causa el mal, pero permite que ocurra para un bien mayor que solo Él puede comprender plenamente. Este misterio de la providencia divina y el mal no es fácil de comprender, pero Aquino nos invita a confiar en que todo está bajo el cuidado divino. A pesar del mal en el mundo, Dios sigue guiando a sus criaturas hacia su fin último, la unión con Él. La providencia divina es, en última instancia, un acto de amor y sabiduría infinita. Capítulo 7. La gracia y la justificación. Bienvenidos al 7º capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, exploraremos dos de los temas más profundos y fundamentales en la teología cristiana, la gracia y la justificación. Estos conceptos son esenciales para entender la salvación humana y la relación del ser humano con Dios. Tomás de Aquino dedica una parte significativa. Su obra a esclarecer cómo la gracia divina actúa en el alma humana, y cómo, a través de esta gracia, los seres humanos pueden ser justificados ante Dios. La gracia divina. Un don gratuito de Dios. La gracia es el primer tema que Aquino aborda, y es uno de los pilares de su teología. La gracia es entendida como un don gratuito de Dios que no depende de los méritos humanos, sino de la benevolencia divina. Dios, en su infinita bondad, concede la gracia no por necesidad, sino por generosidad, para permitir que las criaturas racionales puedan llegar a la salvación. Sin la gracia de Dios, el ser humano no podría acercarse a Dios ni cumplir con su fin último. Aquino hace una distinción importante entre dos tipos de gracia, la gracia santificante y la gracia actual. La gracia santificante es la que transforma al ser humano, habitando en su alma y renovando sus facultades, haciéndolo apto para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Esta gracia se recibe especialmente a través de los sacramentos. Por otro lado, la gracia actual es una ayuda temporal que Dios da en momentos específicos para que el ser humano pueda realizar actos buenos, como responder a una invitación divina o superar una tentación. La gracia santificante es un don que transforma al ser humano y lo hace apto para vivir según la voluntad de Dios. Aquino subraya que la gracia es necesaria no solo para la salvación, sino para que el ser humano pueda hacer buenas obras que sean agradables a Dios. Es a través de la gracia que las personas pueden colaborar con Dios para alcanzar la santidad. Sin la gracia, aunque el ser humano pueda hacer cosas buenas en sentido natural, no puede hacer el bien sobrenatural que lo lleva a la vida eterna. La justificación, ser hechos justos ante Dios. El segundo gran tema de este capítulo es la justificación, que está profundamente ligada a la gracia. La justificación es el proceso por el cual un ser humano es hecho justo ante Dios, es decir, es reconciliado con Él y restaurado a su amistad. Según Aquino, la justificación no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo, sino que es el efecto de la gracia de Dios, quien perdona el pecado y otorga la justicia. Para Aquino, la justificación es un acto divino que ocurre en dos etapas principales, la remisión del pecado y la infusión de la justicia. Primero, Dios perdona el pecado original y cualquier otro pecado personal que haya cometido el individuo. Luego, Dios infunde la justicia en el alma de la persona, transformándola y dándole la capacidad de vivir una vida conforme a su voluntad. La justificación es un acto divino en el que el ser humano es perdonado de sus pecados y revestido con la justicia de Dios. Este proceso de justificación no es solo una declaración legal de justicia, sino una transformación real del ser humano. A través de la gracia, el alma se hace realmente justa, y el ser humano recibe la capacidad de vivir una vida de virtud, participando activamente en la obra salvadora de Dios. La cooperación humana con la gracia.
Una de las cuestiones más debatidas en la teología cristiana es el papel de la cooperación humana en el proceso de la justificación. Algunos pensadores sostienen que la justificación es exclusivamente un acto de Dios, mientras que otros insisten en que la voluntad humana tiene un papel activo en la respuesta a la gracia. Tomás de Aquino defiende una postura que reconoce la cooperación activa del ser humano con la gracia divina, pero sin negar que la iniciativa de la salvación es completamente de Dios. Según Aquino, la gracia de Dios no anula la libertad humana, sino que la perfecciona. Cuando Dios otorga su gracia, el ser humano es capaz de responder libremente y cooperar con ella. Esta cooperación no es algo que se haga en la fuerza de la voluntad humana, sino que es el mismo Dios quien da la fuerza para cooperar. Así, el ser humano, por medio de su voluntad libre, se asocia con la gracia divina para alcanzar la justificación y vivir según la voluntad de Dios. La gracia no anula la libertad humana, sino que la perfecciona y permite que el ser humano coopere en su propia salvación. La justificación y la fe. En la teología cristiana, la fe tiene un papel central en el proceso de la justificación. Aquino sostiene que la fe es la primerísima disposición para la justificación, ya que es la actitud básica de aceptación de la gracia de Dios. La fe, en su comprensión, es un don de Dios, y es el medio por el cual la persona recibe la gracia y es justificada. No se trata de una mera creencia intelectual, sino de una respuesta personal al llamado de Dios, que implica confianza y aceptación de la salvación ofrecida. Para Aquino, la fe no es suficiente por sí sola para la justificación, debe ir acompañada de esperanza y caridad. La esperanza es la expectativa de los bienes futuros prometidos por Dios, y la caridad es el amor a Dios y al prójimo. Estas virtudes, junto con la fe, son los medios por los cuales la gracia actúa en la vida del cristiano para que alcance la santidad y la salvación. La fe es la disposición inicial para la justificación, pero debe ir acompañada de esperanza y caridad para alcanzar la salvación. El papel de los sacramentos. Los sacramentos son esenciales en el proceso de la justificación, ya que son los medios ordinarios a través de los cuales se recibe la gracia. Aquino explica que, a través de los sacramentos, la gracia es infundida en el alma del cristiano, comenzando con el bautismo, que remite el pecado original y hace al individuo miembro de la Iglesia. A lo largo de la vida cristiana, los otros sacramentos, como la penitencia, la Eucaristía y la confirmación, continúan otorgando gracia y fortaleciendo al creyente en su camino de justificación. A través de los sacramentos, la gracia es infundida en el alma y se fortalece el camino hacia la justificación. La gracia y la vida cristiana. Finalmente, Aquino insiste en que la gracia no es solo el medio por el cual somos justificados, sino también la fuerza que nos permite vivir una vida cristiana auténtica. La gracia no solo nos justifica, sino que también nos capacita para hacer buenas obras y cumplir con el mandato de Dios. La vida cristiana, entonces, es un constante colaborar con la gracia para cumplir la voluntad de Dios y crecer en la virtud. La gracia no solo justifica, sino que también capacita al cristiano para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y hacer el bien. Capítulo 8. El fin último del ser humano. Bienvenidos al 8º capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, abordaremos uno de los temas más profundos y trascendentales de la teología cristiana, el fin último del ser humano. ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Qué es lo que nos lleva a la plena realización y a la unión con Dios? Tomás de Aquino dedica un extenso análisis a este tema, que es crucial no solo para entender la naturaleza humana, sino también para comprender el camino hacia la salvación. La bienaventuranza. El fin último. El fin último del ser humano, según Aquino, es alcanzar la bienaventuranza, que puede entenderse como la felicidad plena y eterna en unión con Dios. La bienaventuranza no es una felicidad transitoria o terrenal, sino una felicidad perfecta que solo se puede encontrar en la vida eterna, después de la muerte. Para Aquino, esta bienaventuranza es el fin hacia el cual todos los seres humanos deben orientarse, ya que el alma humana ha sido creada por Dios para unirse a Él de manera definitiva. En su concepción, la bienaventuranza es una felicidad sobrenatural que excede las capacidades naturales del ser humano. No se trata de la satisfacción de deseos o necesidades temporales, sino de la plenitud del ser humano en su relación con Dios. Esta unión con Dios es el máximo bien que se puede alcanzar, y es, por lo tanto, el fin último de la vida humana. La bienaventuranza es la felicidad perfecta que se alcanza solo en la unión eterna con Dios. El concepto de felicidad humana. Antes de abordar cómo se alcanza la bienaventuranza,
Aquino dedica una parte importante de su obra a reflexionar sobre el concepto de felicidad humana en términos más generales. La felicidad, en el sentido natural, está asociada con la plena realización de las facultades humanas, el uso correcto de la razón, la práctica de la virtud y la satisfacción de las necesidades humanas más profundas. Sin embargo, Aquino hace una clara distinción entre una felicidad natural, que puede lograrse en esta vida a través de la virtud y el bien moral, y una felicidad sobrenatural, que solo es posible gracias a la gracia de Dios. La felicidad natural, que podemos experimentar en esta vida, es el resultado de vivir conforme a la razón y la virtud. Sin embargo, esta felicidad es limitada y no puede compararse con la bienaventuranza eterna, que solo se alcanza con la visión beatífica, es decir, el conocimiento directo de Dios en el cielo. La felicidad natural es la realización de la razón y la virtud en esta vida, pero no se compara con la bienaventuranza que se logra en la vida eterna. La visión beatífica, la felicidad plena. La visión beatífica es el acto por el cual el ser humano ve a Dios cara a cara en el cielo. Según Aquino, esta visión directa de Dios es la fuente de la bienaventuranza. A través de la visión beatífica, el alma humana experimenta una plena satisfacción y gozo en la presencia de Dios, ya que se satisface el deseo más profundo del ser humano, la unión con su Creador. Aquino señala que, mientras que en esta vida los seres humanos pueden conocer a Dios de manera indirecta a través de la razón, las escrituras y las criaturas, en la vida futura este conocimiento será directo e inmediato. En el momento de la muerte, los justos recibirán la gracia de poder ver a Dios tal como Él es, sin ningún velo, y este conocimiento los hará plenamente felices. La visión beatífica es la experiencia de la unión directa con Dios, que llena al ser humano con la felicidad perfecta e inmutable. Aquino también señala que esta visión no solo será una satisfacción de la inteligencia, sino que abarcará todos los aspectos del ser humano. La voluntad del ser humano, que en esta vida está dividida por deseos y preocupaciones terrenales, será completamente unificada en el deseo de Dios, lo que permitirá una alegría perfecta y plena. No habrá más sufrimiento, duda ni desconfianza. Todo será ordenado hacia el amor y el conocimiento de Dios. El camino hacia la bienaventuranza. ¿Cómo se llega a la bienaventuranza? Aquino sostiene que, para alcanzar la visión beatífica, el ser humano debe recorrer un camino de virtud y gracia. En primer lugar, la persona debe vivir una vida virtuosa, es decir, vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Esto incluye practicar las virtudes cardinales, como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y las virtudes teologales, como la fe, la esperanza y la caridad. La fe es fundamental porque es a través de la fe que el ser humano se abre a la gracia de Dios, aceptando su voluntad. La esperanza es la expectativa de los bienes futuros prometidos por Dios, mientras que la caridad es el amor de Dios y al prójimo, que es la virtud que perfecciona todas las demás y nos lleva a la comunión plena con Dios. A través de estas virtudes, el ser humano se prepara para recibir la gracia de Dios, y al final de su vida, alcanzar la bienaventuranza. La virtud, vivida a través de la fe, la esperanza y la caridad, es el camino que prepara al ser humano para alcanzar la bienaventuranza. La gracia y el libre albedrío. Es importante señalar que la gracia divina juega un papel crucial en el camino hacia la bienaventuranza. Sin la gracia, el ser humano no podría alcanzar la verdadera felicidad, ya que la bienaventuranza es un bien sobrenatural que no puede ser alcanzado solo por medios naturales. Aquino enfatiza que, aunque el ser humano tiene libre albedrío y puede elegir seguir a Dios o rechazarlo, es la gracia divina la que posibilita la respuesta adecuada del ser humano a la llamada divina. Así, el ser humano coopera con la gracia de Dios a través de sus propias decisiones y esfuerzos para vivir una vida virtuosa. Sin embargo, es Dios quien inicia este proceso de salvación y quien da la fuerza necesaria para que el ser humano camine hacia la bienaventuranza. La gracia de Dios capacita al ser humano para vivir según la voluntad divina, guiándolo hacia la bienaventuranza eterna. La bienaventuranza en comunidad. La bienaventuranza no es solo un bien individual, sino también un bien comunitario. Aquino enseña que los seres humanos, aunque buscan su propia salvación, también están llamados a vivir en comunión con los demás. En el cielo, todos los justos estarán unidos en el amor a Dios, y esta comunión será la expresión más perfecta de la bienaventuranza colectiva. La Iglesia en la tierra es una prefiguración de esta comunión, donde los cristianos, unidos por la fe y la caridad, buscan juntos el bien eterno. La bienaventuranza no solo es un bien individual,
sino también un bien comunitario, ya que todos los justos estarán unidos en la felicidad eterna. Capítulo 9. La ley natural y la moral humana. Bienvenidos al 9º capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, exploraremos uno de los pilares fundamentales de la ética tomista, la ley natural y su relación con la moral humana. La ley natural no solo es central para comprender la doctrina moral de Tomás de Aquino, sino que también es esencial para entender cómo los seres humanos pueden conocer y actuar de acuerdo con la voluntad divina, sin necesidad de una revelación directa. La ley natural, un principio de orden moral. Para Aquino, la ley natural es una parte integral del orden moral que rige la vida humana. Es la ley de Dios inscrita en la naturaleza humana, que permite al ser humano conocer lo que es bueno y lo que es malo, independientemente de las enseñanzas religiosas específicas. Esta ley, de acuerdo con Aquino, es accesible a la razón humana y se aplica de manera universal a todos los seres humanos, independientemente de su cultura, tiempo o lugar. La ley natural es el orden moral dado por Dios, que es accesible a la razón humana. Según Aquino, la ley natural es una participación en la ley eterna de Dios. La ley eterna es la razón divina que ordena todo el universo, y la ley natural es la manifestación de esa ley en la naturaleza humana. Es decir, Dios ha inscrito en el corazón del ser humano una comprensión intuitiva de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esta ley no depende de la revelación especial o de las escrituras. Está disponible para todas las personas, ya que está escrita en la misma naturaleza humana. La razón humana y el conocimiento de la ley natural. Aquino sostiene que es a través de la razón que los seres humanos pueden acceder y aplicar la ley natural. La razón humana, creada por Dios, tiene la capacidad de discernir el bien y el mal en base a los principios de la ley natural. En este sentido, la moralidad no es algo arbitrario o subjetivo, sino que está basada en una realidad objetiva que puede ser conocida a través de la reflexión y el juicio racional. La razón humana es el medio por el cual los seres humanos pueden conocer y aplicar la ley natural. La ley natural, según Aquino, está escrita en el corazón de cada ser humano, lo que le permite reconocer que ciertos actos son naturalmente buenos o malos. Por ejemplo, la inclinación natural del ser humano a la vida, la reproducción, la búsqueda de la verdad y la vida en sociedad son expresiones de la ley natural. A través de la razón, los individuos pueden reconocer que actuar en conformidad con estas inclinaciones es moralmente bueno, mientras que desviarse de ellas es moralmente malo. Los principios de la ley natural. La ley natural no es simplemente un conjunto de reglas específicas sobre qué hacer o qué no hacer. Más bien, es un principio moral fundamental que orienta la acción humana hacia el bien. Aquino identifica 3 principios básicos de la ley natural que son comunes a todos los seres humanos. Buscar el bien y evitar el mal. Este es el principio fundamental que guía toda la moralidad humana. El ser humano tiene una inclinación natural a buscar lo que es bueno para él y a evitar lo que es malo. Conservar la vida. El ser humano, por naturaleza, busca preservar su vida y evitar el daño físico o la muerte. Esta inclinación a la autoconservación es parte de la ley natural. Formar una sociedad. El ser humano también está naturalmente inclinado a vivir en sociedad y a buscar el bienestar común. La ley natural promueve la cooperación y la armonía social, ya que la vida humana es más plena en comunidad que en aislamiento. Estos principios fundamentales guían todas las acciones humanas y constituyen la base sobre la que se desarrollan las virtudes y las leyes específicas. La ley natural y las virtudes. En la ética tomista, las virtudes son los hábitos que perfeccionan las facultades humanas, ayudando a las personas a actuar conforme a la ley natural. Aquino distingue entre las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Mientras que las virtudes cardinales perfeccionan las facultades humanas para vivir bien en la vida social y personal, las virtudes teologales son dones de Dios que orientan a la persona hacia la vida eterna y la unión con Dios. La práctica de las virtudes permite a los seres humanos vivir de acuerdo con la ley natural y alcanzar su fin último, que es la bienaventuranza. Por ejemplo, la prudencia es la virtud que permite a una persona discernir lo que es correcto en una situación específica, mientras que la justicia permite darle a cada quien lo que le corresponde. La fortaleza y la templanza ayudan a una persona a enfrentar las adversidades y a moderar sus deseos, respectivamente. El libre albedrío y la ley natural. Una de las características clave de la moralidad humana, según Aquino, es el libre albedrío. El ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal,
y esta capacidad de decisión es lo que hace que las acciones humanas sean moralmente responsables. Sin embargo, el libre albedrío no significa que cualquier acción sea moralmente aceptable. El libre albedrío está orientado por la ley natural, y solo las decisiones que se alinean con esta ley son verdaderamente buenas. La libertad humana no es indiferente al bien y al mal, está orientada hacia el bien, según la ley natural. Por lo tanto, el ser humano es responsable de sus decisiones morales porque tiene la capacidad de elegir actuar conforme a la ley natural. Aunque el ser humano puede elegir el mal, la ley natural le ofrece los medios para discernir el bien y, por lo tanto, lo capacita para tomar decisiones correctas. La ley natural y las leyes positivas. Aquino también discute la relación entre la ley natural y las leyes positivas, que son las leyes creadas por los gobiernos y las instituciones humanas. Las leyes positivas deben estar de acuerdo con la ley natural, ya que son una aplicación práctica de los principios morales fundamentales a situaciones particulares. Si una ley positiva va en contra de la ley natural, Aquino sostiene que no tiene validez moral y no debe ser obedecida. Por ejemplo, si una ley humana ordena hacer algo que contradice los principios fundamentales de la ley natural, como el asesinato o el robo, esa ley no es válida y no debe ser seguida. En este sentido, la ley natural sirve como un criterio moral para evaluar las leyes positivas. La ley natural es el criterio último para evaluar la validez moral de las leyes positivas. La ley natural y la revelación. Aunque la ley natural es accesible a la razón humana, Aquino también reconoce la importancia de la revelación divina. La revelación proporciona un conocimiento más profundo de la voluntad de Dios, especialmente en relación con la salvación. Mientras que la ley natural guía a los seres humanos en sus acciones morales en la vida cotidiana, la revelación les da la verdad sobre su destino eterno y el camino hacia la salvación. La ley natural es suficiente para la moralidad de la vida terrenal, pero la revelación proporciona la guía necesaria para alcanzar la vida eterna. Capítulo 10. La ley humana y su relación con la ley natural. Bienvenidos al 10º capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, abordaremos un tema clave en la teoría moral de Tomás de Aquino, la ley humana y cómo se relaciona con la ley natural. El pensamiento de Aquino sobre la ley humana no solo es crucial para entender su filosofía política y ética, sino también para comprender cómo los seres humanos deben vivir en sociedad de acuerdo con principios morales fundamentales. La ley humana como participación de la ley natural. Para Aquino, la ley humana es un conjunto de normas creadas por la autoridad humana, que tiene como propósito regular la vida en sociedad y orientar a los individuos hacia el bien común. Sin embargo, esta ley humana no es independiente ni arbitraria. Debe estar siempre en conformidad con la ley natural. En otras palabras, la ley humana es una participación de la ley natural en el contexto de las realidades sociales y políticas. La ley humana es una manifestación concreta de la ley natural, adaptada a las circunstancias particulares de la sociedad. La ley natural, como se discutió en el capítulo anterior, está inscrita en la naturaleza humana y es accesible a través de la razón. Sin embargo, la ley humana necesita ser formulada y aplicada por los seres humanos en función de las circunstancias específicas de una sociedad dada. La ley humana no puede contradecir la ley natural, porque ambas son expresiones del mismo orden moral divino. Las características de la ley humana. Aquino subraya que la ley humana debe cumplir ciertos requisitos para ser considerada válida. A continuación, exploraremos las principales características que deben tener las leyes humanas para alinearse con la ley natural. Ordinación al bien común. La ley humana debe estar orientada al bien común, es decir, debe buscar el bienestar de toda la sociedad y no solo el beneficio de una parte de ella. La ley debe ser un medio para promover la justicia, la paz y el orden en la comunidad. La ley humana debe buscar siempre el bien común, que es la razón de su existencia. Promoción de la virtud. La ley humana también debe orientar a las personas hacia la virtud. Debe incentivar comportamientos virtuosos, como la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza, y desalentar los vicios. Aunque no todas las virtudes pueden ser directamente impuestas por la ley, la sociedad debe tener leyes que promuevan una vida moralmente recta. La ley humana debe promover la práctica de las virtudes, ya que éstas son esenciales para el bienestar de la sociedad. Consistencia con la ley natural. Como mencionamos antes, la ley humana no puede contradecir la ley natural. Si una ley humana se opone a la ley natural, Aquino sostiene que no tiene valor moral. Por ejemplo, leyes que promuevan el robo,
El asesinato o la mentira serían injustas, ya que contravienen principios fundamentales de la ley natural. La ley humana no es legítima si contradice la ley natural, ya que ambas provienen de la misma fuente divina. Capacidad de ser conocida por la razón. La ley humana debe ser entendible por los ciudadanos. Para que una ley sea justa, debe poder ser comprendida por la razón humana. Las leyes que son complejas o ambiguas, que no pueden ser razonablemente entendidas o aplicadas por los individuos, no cumplen con esta característica. Una ley que no es comprendida no puede guiar correctamente la conducta moral. La ley humana debe ser razonable y accesible a la comprensión de todos. Tipos de ley humana. Aquino clasifica las leyes humanas en varias categorías, basadas en su origen y en su aplicación práctica. Estas categorías nos ayudarán a entender mejor cómo la ley humana se estructura en una sociedad. Ley promulgada por la autoridad competente. Esta es la ley creada por el gobierno o por las autoridades legislativas. La autoridad competente tiene el derecho y la responsabilidad de formular leyes para regular la vida en sociedad, siempre en conformidad con la ley natural. Sin embargo, esta ley no es válida si no está orientada al bien común o si es inmoral. Las autoridades competentes deben promulgar leyes que no solo sean justas, sino que también fomenten la moralidad y el bienestar común. Ley consuetudinaria. Esta ley surge de la costumbre y la práctica social. Las leyes consuetudinarias son normas que no necesariamente han sido formalmente codificadas, pero que surgen de la práctica habitual de una sociedad. Si estas costumbres son razonables y justas, pueden ser consideradas como una forma válida de ley humana, siempre que estén en consonancia con la ley natural. Las costumbres justas pueden convertirse en leyes humanas, ya que reflejan el comportamiento moralmente adecuado en una sociedad. Ley divina positiva. Además de la ley humana, Aquino distingue la ley divina positiva, que es aquella revelada directamente por Dios a través de las Escrituras o por medio de la Iglesia. Aunque la ley divina positiva es un tipo de ley distinto de la ley humana, ambas deben estar de acuerdo con la ley natural. De hecho, la ley divina positiva se considera una aplicación perfecta de la ley natural, ya que revela de manera más explícita el propósito divino para la humanidad. La ley divina positiva debe estar en completa armonía con la ley natural, ya que ambas provienen de Dios. El papel de la autoridad en la promulgación de leyes. Para Aquino, la autoridad es esencial para la promulgación y aplicación de las leyes humanas. La autoridad tiene la responsabilidad de crear leyes justas, promover la paz y el orden, y garantizar que los miembros de la sociedad vivan conforme a la ley natural. La autoridad es un don de Dios y tiene la tarea de guiar a la sociedad hacia el bien común. Sin embargo, la autoridad no está exenta de restricciones. Aunque tiene el poder de crear leyes y hacerlas cumplir, debe hacerlo de acuerdo con los principios morales de la ley natural. Si la autoridad actúa en contra de la ley natural o promulga leyes injustas, los ciudadanos tienen el derecho, según Aquino, de resistir esas leyes. La autoridad tiene la responsabilidad de promover el bien común y crear leyes justas, en conformidad con la ley natural. La relación entre la ley humana y la ley divina. En la ética tomista, la ley divina y la ley humana están profundamente interrelacionadas. La ley divina proporciona el marco moral más profundo, revelando el plan de Dios para la salvación y la moralidad humana. La ley humana, por otro lado, regula las relaciones sociales y políticas en el mundo temporal, guiando a las personas en su vida diaria. Aunque la ley humana está dirigida principalmente al orden social, la ley divina tiene una dimensión espiritual que lleva a los seres humanos hacia la vida eterna. Ambas leyes, la humana y la divina, son coherentes con la ley natural, y juntas trabajan para llevar a las personas al bien supremo, la unión con Dios. La desobediencia a la ley humana. Cuando la ley humana es injusta y contraria a la ley natural, Aquino sostiene que no está obligada a ser obedecida. La desobediencia a una ley inmoral no solo es legítima, sino a veces incluso un deber moral. La ley humana, cuando va en contra de los principios fundamentales de la justicia y el bien común, pierde su legitimidad moral. La desobediencia a las leyes injustas es un acto legítimo, siempre y cuando esté en consonancia con la moralidad. Capítulo 11. La ley divina y su relación con la ley humana. Bienvenidos al capítulo 11 de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, exploraremos la ley divina, su relación con la ley humana y su relevancia para la vida moral y espiritual del ser humano. La ley divina, para Tomás de Aquino,
Es una manifestación directa de la voluntad de Dios y una guía esencial para la salvación. A lo largo de este capítulo, comprenderemos cómo la ley divina se integra en el marco moral de la ley natural y la ley humana, y cómo orienta a las personas hacia su propósito eterno. La ley divina como revelación de la voluntad de Dios. La ley divina es, en términos fundamentales, la ley establecida por Dios para guiar a la humanidad hacia el bien supremo, la unión con Él. Según Aquino, Dios ha revelado su voluntad de diversas maneras, principalmente a través de las Escrituras sagradas y la Iglesia. Esta revelación no es arbitraria. Está diseñada para orientar a las personas hacia una vida moralmente recta y hacia la salvación. Tomás de Aquino considera que la ley divina se revela de dos maneras. Ley divina natural. Es la ley inscrita en la naturaleza humana, que es accesible a través de la razón. Es, en esencia, la ley natural, pero entendida como una manifestación de la voluntad divina. Todos los seres humanos, mediante el uso de la razón, pueden discernir los principios fundamentales de la moralidad, como la justicia, el respeto por la vida humana y la búsqueda del bien común. La ley natural, al ser una expresión de la ley divina, guía a los seres humanos hacia su fin último, que es Dios. Ley divina positiva. Es la ley que Dios ha revelado de manera explícita a través de la Escritura, como en los 10 mandamientos, y a través de las enseñanzas de la Iglesia. Esta ley no depende de la razón humana, sino que se basa en la revelación divina. La ley divina positiva proporciona directrices claras sobre cómo vivir de acuerdo con los preceptos de Dios y alcanzar la salvación. La ley divina positiva no depende de la razón humana, sino de la revelación directa de Dios. La relación entre la ley divina y la ley natural. La ley natural, como hemos discutido, es una ley moral inscrita en la naturaleza humana, que puede ser comprendida a través de la razón. Sin embargo, la ley natural no es suficiente para llevar a los seres humanos a su fin último, que es la unión con Dios. Para lograr esto, es necesario un conocimiento más explícito de la voluntad divina, que solo puede encontrarse a través de la ley divina positiva. Para Aquino, la ley natural y la ley divina no se contradicen. La ley natural es una preparación para la ley divina positiva, ya que ambas son expresiones de la misma voluntad divina, pero en diferentes niveles de claridad. Mientras que la ley natural ofrece los principios generales para vivir de acuerdo con la moralidad, la ley divina positiva ofrece los detalles específicos necesarios para alcanzar la salvación y vivir según el plan de Dios. La ley natural prepara al hombre para recibir la ley divina positiva, que le proporciona la dirección exacta para alcanzar su fin eterno. La gracia y la ley divina. La gracia divina desempeña un papel esencial en la relación entre la ley divina y la vida moral humana. Aquino enseña que, aunque los seres humanos tienen acceso a la ley natural, y en algunos casos, pueden conocer la ley divina a través de la revelación, la verdadera capacidad para cumplir la ley divina viene de la gracia de Dios. La gracia no solo ilumina la mente humana, sino que también fortalece la voluntad para seguir los preceptos divinos. Sin la gracia divina, el ser humano es incapaz de cumplir plenamente la ley divina y alcanzar su fin último. La gracia opera como una ayuda que permite a los seres humanos vivir según la ley divina. Mientras que la ley divina establece el estándar moral, la gracia proporciona el poder necesario para cumplir con esa ley. La ley, por tanto, muestra el camino, pero es la gracia la que da la fuerza para caminar por él. La ley divina y su relación con la ley humana. Como se abordó en capítulos anteriores, la ley humana es un conjunto de normas creadas por las autoridades humanas, basadas en la ley natural, y orientadas hacia el bien común. Sin embargo, la ley humana no tiene la misma autoridad ni el mismo fin que la ley divina. La ley humana busca el orden social y el bienestar temporal, mientras que la ley divina tiene como fin último la salvación eterna. Aquino afirma que la ley humana debe estar alineada con la ley natural, y en última instancia, con la ley divina. Las leyes humanas que son justas son aquellas que reflejan los principios de la ley divina, ya sea explícitamente o de manera implícita. Sin embargo, si una ley humana contradice la ley divina, como ocurre en el caso de leyes que permiten el mal moral, los ciudadanos tienen el derecho de desobedecer esas leyes. La ley humana debe estar en consonancia con la ley divina, ya que ambas provienen de la misma fuente divina. En casos donde la ley humana no se ajusta a la ley divina, Aquino señala que los fieles pueden resistir o incluso desobedecer esas leyes, porque la ley divina es la ley suprema. En este sentido, la ley divina siempre tiene una prioridad sobre la ley humana. La ley divina y la salvación.
La principal función de la ley divina es guiar a los seres humanos hacia la salvación. La salvación es el fin último de la vida humana, y para alcanzarla, los individuos deben vivir conforme a la voluntad de Dios, como se revela en la ley divina. El cumplimiento de la ley divina lleva al ser humano a una vida eterna con Dios, mientras que el incumplimiento puede resultar en la condenación. La ley divina es el camino hacia la salvación, y solo aquellos que siguen esta ley con fidelidad pueden alcanzar la vida eterna. Sin embargo, Aquino también reconoce que, aunque la ley divina establece lo que debe hacerse para alcanzar la salvación, los seres humanos no pueden cumplirla por su propia fuerza. Aquí es donde entra la gracia. Es solo mediante la gracia de Dios que los seres humanos pueden cumplir completamente la ley divina y alcanzar la salvación. El papel de la Iglesia en la promulgación de la ley divina. La Iglesia, como institución fundada por Cristo, juega un papel crucial en la promulgación y la enseñanza de la ley divina. A través de la Iglesia, los fieles reciben la revelación divina y la orientación moral que les permite vivir conforme a la ley divina positiva. La Iglesia no solo interpreta las Escrituras, sino que también administra los sacramentos, que son medios de gracia para ayudar a los individuos a vivir conforme a la ley divina. La Iglesia es la custodia de la ley divina y la guía para vivir conforme a ella. La enseñanza de la Iglesia sobre la ley divina es esencial para la vida moral del cristiano, ya que proporciona el marco para interpretar la revelación divina y aplicar sus preceptos en la vida cotidiana. La ley divina y la libertad humana. Uno de los temas más importantes en la reflexión de Aquino sobre la ley divina es la relación entre la libertad humana y la ley divina. La ley divina no es una imposición externa que limita la libertad humana, sino que, por el contrario, es un medio para alcanzar la verdadera libertad. Al vivir conforme a la voluntad divina, el ser humano se libera del pecado y de la esclavitud de los vicios, y se orienta hacia el bien supremo, que es Dios. La verdadera libertad se encuentra en vivir conforme a la ley divina, ya que ésta es el camino hacia la felicidad y la salvación. Capítulo 12. La gracia y la libertad humana. Bienvenidos al capítulo 12 de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, profundizaremos en la relación entre la gracia divina y la libertad humana, dos conceptos fundamentales para comprender la vida moral y espiritual del ser humano según Tomás de Aquino. A través de esta reflexión, veremos cómo la gracia no solo ilumina la voluntad humana, sino que también la libera para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sin anular la libertad inherente a la naturaleza humana. La libertad humana como don divino. Tomás de Aquino sostiene que la libertad es una de las características más distintivas del ser humano. A diferencia de los animales, que actúan según los instintos, el ser humano posee la capacidad de elegir entre diversas opciones. Esta capacidad es fundamental para la moralidad, ya que la libertad permite al ser humano actuar conforme a la razón y a la voluntad divina. La libertad, para Aquino, es un don divino que permite al hombre vivir conforme a su naturaleza racional, y en última instancia, orientarse hacia su fin último, la unión con Dios. Sin libertad, no habría verdadera virtud ni responsabilidad moral, ya que la moralidad depende de la capacidad de elegir entre el bien y el mal. El ser humano es libre en cuanto a su capacidad para elegir, y esa libertad es un reflejo de la dignidad que Dios ha otorgado a la naturaleza humana. La libertad humana no significa hacer lo que se quiera, sino la capacidad de elegir lo que es moralmente correcto. Aquino destaca que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de seguir la razón y la voluntad de Dios, lo que conduce al ser humano a su pleno desarrollo y felicidad. La gracia como ayuda para la libertad. Aunque el ser humano tiene libertad para elegir, su libertad está debilitada por el pecado original. El pecado ha oscurecido la razón y debilitado la voluntad humana, lo que hace difícil seguir el camino del bien y la justicia. Es en este contexto donde entra la gracia divina, un don de Dios que fortalece y purifica la libertad humana, orientándola nuevamente hacia el bien. La gracia divina no anula la libertad humana, sino que la eleva y la purifica, dándole la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. La gracia no es una imposición externa sobre la voluntad humana, sino que es una ayuda que eleva y perfecciona las facultades del ser humano. Gracias a la gracia, el ser humano no solo es capaz de conocer el bien, sino también de desearlo y elegirlo libremente. La gracia, por tanto, no limita la libertad, sino que la libera del pecado y de la corrupción de la voluntad. La cooperación de la libertad humana con la gracia. Una de las ideas clave en la enseñanza de Aquino es la cooperación entre la gracia divina y la libertad humana. Dios, en su misericordia, ofrece su gracia,
pero el ser humano debe cooperar con ella mediante el ejercicio de su libertad. La gracia no actúa de manera coercitiva, sino que actúa en conjunto con la libertad humana, permitiendo que el ser humano elija libremente seguir la voluntad divina. Aquino ilustra esto mediante la analogía de un sanador que cura una herida. La gracia de Dios puede sanar la voluntad humana, pero la voluntad humana debe cooperar con la gracia al elegir el bien. La libertad humana no es anulada, sino perfeccionada por la gracia. La gracia no es un sustituto de la voluntad humana, sino que perfecciona y fortalece la libertad para que pueda cumplir la voluntad de Dios. La cooperación con la gracia implica un proceso continuo de conversión y arrepentimiento. Aunque Dios ofrece gratuitamente la gracia, el ser humano debe estar dispuesto a recibirla y a vivir de acuerdo con ella, lo que requiere de una elección constante del bien. La gracia y el libre albedrío. Es importante aclarar que la gracia divina no elimina el libre albedrío del ser humano. De acuerdo con Aquino, el libre albedrío es una propiedad esencial del ser humano, ya que sin él, no podría haber verdadera moralidad ni responsabilidad. La gracia, entonces, no priva al ser humano de su libertad de elegir, sino que la perfecciona. El libre albedrío es la facultad por la cual el ser humano puede elegir entre el bien y el mal. La gracia divina no anula esta capacidad, sino que la fortalece, ayudando a que la voluntad se incline hacia el bien. En este sentido, la gracia no es una violación de la libertad humana, sino una colaboración con ella. La gracia coopera con el libre albedrío, y no lo destruye, permitiendo que el ser humano elija el bien de manera libre y consciente. El papel de la gracia en la salvación. La gracia divina es también esencial para la salvación. Tomás de Aquino subraya que el ser humano, debido al pecado original y sus propias debilidades, no puede alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Es necesaria la intervención de la gracia divina para sanar y restaurar la naturaleza humana. Es la gracia divina la que posibilita la salvación, pues sin ella el ser humano no podría cumplir con los mandamientos de Dios ni alcanzar la vida eterna. A través de la gracia, el ser humano es liberado de las consecuencias del pecado original y recibe el poder para vivir según la voluntad de Dios. La gracia no solo limpia al ser humano de su pecado, sino que también le otorga los medios para cumplir con los mandamientos divinos y vivir en comunión con Dios. La gracia y las obras humanas. Un tema importante que Tomás de Aquino aborda es la relación entre la gracia divina y las obras humanas. Aunque la salvación es obra de la gracia divina, esto no significa que las obras humanas sean irrelevantes. Aquino explica que la gracia no excluye las buenas obras, sino que las permite. Las buenas obras son el resultado natural de la gracia operando en el ser humano. La gracia divina no anula las obras humanas, sino que las hace fructíferas y las eleva hacia un fin sobrenatural. La gracia no es una excusa para la inactividad o la pasividad. Aunque la salvación es un don gratuito de Dios, el ser humano debe responder activamente a esa gracia mediante la práctica de las virtudes y las buenas obras. Estas obras no son la causa de la salvación, pero son el fruto de la gracia que actúa en la vida del creyente. La libertad y la vida cristiana. Finalmente, Aquino destaca que la verdadera libertad cristiana es vivir en conformidad con la voluntad de Dios. La libertad no se trata de hacer lo que uno quiera, sino de actuar conforme al bien, y el bien supremo es Dios mismo. La libertad cristiana, entonces, es una libertad dirigida hacia Dios, y esta libertad es perfeccionada por la gracia. La verdadera libertad cristiana es la libertad para hacer el bien, no para hacer lo que se quiere, sino lo que Dios quiere. A través de la gracia, el ser humano se libera de los obstáculos que le impiden vivir según la voluntad divina. La gracia no solo purifica la libertad, sino que la transforma, permitiendo que el ser humano viva de manera plena y libre, cumpliendo el propósito para el que fue creado. Capítulo 13. La gracia y el destino final del ser humano. Bienvenidos al capítulo 13 de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En esta ocasión, vamos a explorar el destino final del ser humano en relación con la gracia divina. Tomás de Aquino enseña que el fin último del hombre es la visión beatífica de Dios, es decir, la contemplación directa y eterna de la gloria divina. Este capítulo profundiza en cómo la gracia opera en el ser humano para alcanzar este fin y cómo la libre voluntad y las decisiones humanas juegan un papel crucial en el camino hacia la salvación. El fin último del ser humano. Según Aquino, el ser humano ha sido creado para alcanzar la felicidad suprema, que solo se encuentra en la visión directa de Dios. La visión beatífica es la contemplación eterna de la esencia de Dios,
un estado de felicidad perfecta y plena que no puede ser alcanzado por ninguna otra fuente. Esta es la meta última de la vida humana, y todo lo que el ser humano hace en la vida debe orientarse hacia este fin. La verdadera felicidad no está en los bienes terrenales ni en las riquezas materiales, sino en la unión con Dios, que es el bien supremo. El destino final del ser humano es, entonces, la comunión con Dios en la vida eterna. A través de la gracia divina, el ser humano puede alcanzar este fin, un fin que está más allá de cualquier logro humano en la vida temporal. Para Aquino, el alma humana tiene una inclinación natural hacia Dios, su Creador, y esta inclinación se cumple cuando el ser humano alcanza la visión de Dios. La gracia como medio para alcanzar el fin. La gracia divina es el medio por el cual el ser humano puede alcanzar este fin. Dado que el pecado original ha afectado la capacidad humana para conocer y amar a Dios de manera plena, la gracia es necesaria para restaurar esa capacidad. Solo a través de la gracia, el ser humano puede ser transformado y elevado a un estado que le permita participar en la vida divina. La gracia es el don que Dios otorga para restaurar lo que el pecado ha corrompido, permitiendo que el ser humano sea capaz de alcanzar su destino final. Este proceso de transformación es gradual, comenzando con la justificación, el acto por el cual el ser humano es perdonado del pecado y hecho justo ante Dios, y culminando en la glorificación, que es el estado de plena comunión con Dios en la vida eterna. La gracia no solo limpia el pecado, sino que perfecciona las facultades humanas, permitiendo al ser humano vivir conforme a la voluntad divina. La cooperación humana con la gracia. Es importante señalar que, a pesar de que la gracia es necesaria para alcanzar el destino final, el ser humano debe cooperar con ella. Tomás de Aquino enseña que la cooperación con la gracia es una de las condiciones fundamentales para lograr la salvación. La gracia no elimina la libre voluntad humana, sino que la fortalece y la dirige hacia el bien. El ser humano debe cooperar con la gracia divina mediante las buenas obras, las cuales son frutos de la gracia que opera en él. La cooperación con la gracia implica una participación activa en la vida cristiana. El ser humano debe elegir libremente seguir el camino de la virtud, hacer el bien y cumplir los mandamientos de Dios. La gracia permite al ser humano cumplir con este propósito, pero depende de la voluntad humana el permitir que la gracia actúe plenamente. El papel de las virtudes en el destino final. Las virtudes juegan un papel fundamental en el camino hacia la visión beatífica. Aquino explica que la gracia no solo perdona el pecado, sino que también fortalece las virtudes del alma, como la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes permiten al ser humano vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y avanzar en el camino hacia su destino final. La gracia perfecciona las virtudes, haciendo que el ser humano sea capaz de vivir de acuerdo con la voluntad divina y prepararse para la vida eterna. La caridad, especialmente, es la virtud que se asocia más estrechamente con la visión beatífica. Tomás de Aquino señala que la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo, es la virtud que nos orienta completamente hacia Dios, y sin ella, el ser humano no puede alcanzar la salvación. La fe y la esperanza son también esenciales, ya que permiten que el ser humano confíe en la promesa de Dios de vida eterna. El papel de las obras en la salvación. Aunque la gracia es necesaria para la salvación, las obras humanas también desempeñan un papel importante. Las buenas obras, inspiradas por la gracia, son el fruto natural de una vida transformada. Aquino explica que las obras no son la causa de la salvación, pero son necesarias como evidencia de la gracia operando en el ser humano. Las buenas obras son un signo de la gracia que ha transformado al ser humano y lo ha preparado para la vida eterna. Estas obras no son solo actos exteriores, sino que deben surgir de una transformación interior, donde la voluntad humana se alinea con la voluntad de Dios. Las buenas obras son, por lo tanto, una expresión de la caridad y de todas las virtudes que la gracia ha fortalecido en el alma. El juicio final. El destino final del ser humano también está vinculado al concepto del juicio final. Tomás de Aquino enseña que, al final de los tiempos, todos los seres humanos serán juzgados por Dios según sus obras. Este juicio no cambia el destino de aquellos que han sido salvados por la gracia, pero sí servirá como una manifestación pública del cumplimiento de la justicia divina. El juicio final revelará la justicia perfecta de Dios, donde los justos serán recompensados con la vida eterna y los injustos recibirán su castigo. Aunque la salvación depende de la gracia y la cooperación con la gracia a lo largo de la vida, el juicio final será el momento en que se revele de manera definitiva el destino eterno de cada ser humano.
Aquellos que han cooperado con la gracia y han vivido según los mandamientos de Dios, serán acogidos en la vida eterna con Él, mientras que aquellos que han rechazado la gracia recibirán su castigo. La visión beatífica como el fin último. El destino final, el fin último de la vida humana, es la visión beatífica, la contemplación eterna de Dios. Este estado no es solo una felicidad sin fin, sino también una transformación radical del ser humano, quien, al ver a Dios cara a cara, será plenamente conocido y conocido por Él. La visión de Dios será una experiencia de total plenitud, donde el ser humano se realiza plenamente en su naturaleza, ya que cumple el propósito para el cual fue creado, vivir en comunión eterna con su Creador. La visión beatífica es el fin último de la vida humana, donde el ser humano encontrará su plena realización y felicidad en la presencia de Dios. Capítulo 14. La vida eterna y el amor divino. Bienvenidos al capítulo 14 de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, profundizaremos en el tema de la vida eterna y su relación con el amor divino. Tomás de Aquino enseña que la vida eterna no es solo una existencia infinita, sino la experiencia misma del amor de Dios en su máxima expresión. Este amor divino es el motor que impulsa la salvación del ser humano, y es la clave para entender el fin último del ser humano, la comunión perfecta con Dios. La naturaleza de la vida eterna. La vida eterna, según Aquino, no es simplemente una prolongación sin fin de la vida humana, sino un estado en el que el ser humano goza de una perfecta unión con Dios. Es un estado de plenitud y comunión perfecta, donde el alma ya no está sujeta a los límites del tiempo ni al sufrimiento. La vida eterna no es solo la perpetuidad de la existencia, sino la participación en la vida misma de Dios, donde el alma humana se ve completamente satisfecha y plena. Para Aquino, la vida eterna está enraizada en la visión beatífica, es decir, en la contemplación directa y eterna de Dios. Este estado no es alcanzable por medios humanos o terrenales, sino que es un don puro de la gracia divina. La vida eterna es una participación en la vida misma de Dios, una fusión perfecta entre lo divino y lo humano. El amor de Dios como base de la vida eterna. El amor divino es el principio fundamental de la vida eterna. Este amor no es solo una emoción o un sentimiento, sino una fuerza creadora y transformadora que sostiene todo el universo y da sentido a la existencia humana. En la vida eterna, este amor se manifiesta de manera plena, y el ser humano puede experimentar directamente el amor infinito de Dios. El amor divino es la causa última de la creación, y es también la causa última de la salvación y de la vida eterna. La vida eterna no es más que una perpetua participación en el amor de Dios. La vida eterna, entonces, no solo es un regalo de la existencia, sino un regalo de amor. Este amor es el que lleva al ser humano a alcanzar su fin último, la visión beatífica, en la que el amor de Dios es recibido plenamente y devuelto en una perfecta respuesta de amor y alabanza. En este sentido, la vida eterna no es solo la culminación de la existencia humana, sino una eterna relación de amor con el Creador. El ser humano como receptor y dador del amor. Aunque la vida eterna es un don divino, el ser humano tiene un papel activo en ella. Aquino enseña que el ser humano, en su vida terrenal, debe aprender a amar a Dios y al prójimo con todo su ser. Este aprendizaje de amor comienza con la gracia de Dios, pero es el ser humano quien debe cooperar libremente con esa gracia para crecer en el amor y la virtud. La gracia divina enseña al ser humano a amar a Dios y al prójimo de la manera correcta. Este amor es la semilla de la vida eterna, que se cultiva a través de las obras y las virtudes. Este amor no es solo un amor afectivo, sino un amor activo y transformador, que se expresa en las buenas obras, en la caridad y en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. El amor a Dios no se limita a la adoración y la oración, sino que debe reflejarse en la vida diaria, en la atención al prójimo y en la lucha constante por la santidad. El amor verdadero a Dios se muestra en la obediencia a sus mandamientos, en el servicio al prójimo y en el sacrificio personal. Este amor también se expresa en la caridad, que es la virtud que orienta todas las demás virtudes hacia el amor de Dios y del prójimo. La caridad es la raíz de todas las acciones que conducen a la vida eterna, ya que es el amor en su forma más pura y perfecta. La transformación del ser humano por el amor divino. El amor de Dios tiene el poder de transformar al ser humano, elevándolo a un nivel de existencia que va más allá de sus capacidades naturales. A través de la gracia, el ser humano es reformado y purificado, y sus acciones y deseos son dirigidos hacia el bien supremo, la unión con Dios. La gracia divina no solo limpia al ser humano de sus pecados, sino que también lo transforma,
dándole la capacidad de amar a Dios y al prójimo como Él lo ama. A medida que el ser humano crece en el amor divino, sus deseos y pensamientos se alinean más estrechamente con la voluntad de Dios. El amor divino, que es la fuente de la vida eterna, transforma al ser humano en una criatura nueva, capaz de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El amor divino y la felicidad eterna. La vida eterna no es solo un estado de existencia continua, sino un estado de felicidad perfecta. Esta felicidad no es producto de bienes materiales, riquezas o placeres temporales, sino que surge de la unión perfecta con Dios. La verdadera felicidad es encontrar el propósito de la vida humana en la comunión eterna con el Creador, un estado de gozo y paz infinitos que no dependen de circunstancias externas. La verdadera felicidad se encuentra en la comunión eterna con Dios, donde el ser humano es finalmente libre de todo sufrimiento, pecado y muerte. En este estado de felicidad, el ser humano ya no experimenta el vacío ni la insatisfacción que caracteriza la vida terrenal. La felicidad en la vida eterna es completa, porque está centrada en la plenitud de amor que solo Dios puede ofrecer. Es una felicidad que no está sujeta a los vaivenes del tiempo ni a las limitaciones humanas, sino que es una dicha perfecta, sin fin. La visión de Dios como el clímax del amor. La visión beatífica es el momento culminante de la vida eterna. En esta visión, el ser humano no solo contempla a Dios, sino que es inundado por su presencia. La visión no es solo un conocimiento intelectual de Dios, sino una experiencia profunda de unión personal con Él. La visión beatífica es el encuentro definitivo con el amor divino, un encuentro donde el ser humano se ve consumido por la presencia de Dios. Este momento es la realización última del amor de Dios. Es el clímax de todo lo que el ser humano ha anhelado y buscado a lo largo de su vida. En la visión de Dios, el ser humano conoce y es conocido de manera perfecta, experimentando la plenitud de la relación de amor con el Creador. El amor de Dios como la respuesta última. Al final de todo el proceso de salvación, el ser humano responde al amor divino con un sí eterno. Esta respuesta no es forzada, sino una respuesta libre y completa, en la que el ser humano se entrega totalmente a Dios. En este acto de amor, el ser humano se une definitivamente con Dios y experimenta la felicidad eterna. La vida eterna es la culminación de un amor que nunca acaba, donde el ser humano, al encontrarse con Dios, responde con un amor eterno. Capítulo 15. La salvación y la misericordia divina. Bienvenidos al último capítulo de nuestra serie sobre la Suma Teológica. En este capítulo, exploraremos el tema crucial de la salvación y la misericordia divina, dos aspectos fundamentales de la enseñanza de Tomás de Aquino sobre la relación entre el ser humano y Dios. Este capítulo es el cierre de nuestro estudio, en el cual se resumen los principios que nos conducen al fin último, la unión eterna con Dios. Aquí, Aquino nos invita a reflexionar sobre cómo la gracia y la misericordia divina permiten al ser humano alcanzar su destino final, superando sus limitaciones y errores a través de la bondad infinita de Dios. La salvación como obra de la gracia divina. La salvación humana, según Aquino, no es alcanzable por los esfuerzos del ser humano por sí mismo. Es un regalo de Dios, un don gratuito que se da por medio de la gracia divina. La gracia no es algo que se pueda ganar o merecer, sino que es una intervención de Dios en la vida del ser humano para elevarlo hacia su fin último. La salvación comienza con la acción misericordiosa de Dios, que ofrece al ser humano la oportunidad de superar el pecado y alcanzar la vida eterna. La salvación no es algo que el hombre pueda obtener por sus propios méritos, sino que es el don gratuito de la misericordia de Dios, quien, por su gracia, ofrece a los seres humanos la oportunidad de ser salvados. En este sentido, la gracia es un principio fundamental para comprender la salvación. Aquino enseña que la gracia no solo perdona los pecados, sino que también transforma al ser humano, elevándolo a un nivel superior de existencia. La gracia permite que el ser humano participe de la naturaleza divina y, a través de ella, pueda alcanzar el fin para el que fue creado, la unión eterna con Dios. La misericordia divina como causa de la salvación. La misericordia de Dios es el motor de la salvación humana. En su infinita bondad, Dios no solo perdona los pecados del ser humano, sino que se acerca a él en un acto de compasión y piedad. La misericordia divina no es solo una respuesta a la culpa humana, sino un acto de amor gratuito que busca restaurar al ser humano a su estado original de pureza y comunión con Dios. Aquino explica que la misericordia de Dios no está vinculada a la justicia humana, sino que es incondicional, es decir, no depende de los méritos del ser humano. La misericordia divina es la manifestación más profunda del amor de Dios.
Es una misericordia que no solo perdona el pecado, sino que transforma al ser humano, dándole una nueva oportunidad de vida. La misericordia de Dios, según Aquino, es infinita y no tiene límites. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados, sin importar su gravedad, si el ser humano se arrepiente sinceramente. Es en este acto de arrepentimiento donde se manifiesta el gran amor de Dios, quien no solo perdona, sino que también reconstruye al ser humano, dándole la posibilidad de vivir según los principios divinos. El papel de Cristo en la salvación. Tomás de Aquino también subraya la importancia de la persona de Cristo en la obra de la salvación. Cristo, como Hijo de Dios, es el mediador entre Dios y los seres humanos, y es a través de su vida, muerte y resurrección que la salvación se hace posible. La muerte de Cristo en la cruz no solo sirve para redimir a la humanidad del pecado, sino que es un acto de misericordia divina. Cristo asume la naturaleza humana para ser un puente entre lo divino y lo humano, y al hacerlo, ofrece al ser humano la posibilidad de restaurar su relación con Dios. La obra de Cristo en la cruz no solo es un sacrificio expiatorio, sino una obra de misericordia, mediante la cual los seres humanos pueden ser reconciliados con Dios y restaurados a su estado original. La pasión de Cristo es vista por Aquino como el modelo perfecto de amor y sacrificio. Cristo, al entregar su vida por la salvación de los demás, muestra lo que significa el amor más grande, entregar la propia vida por el bien de los otros. Este sacrificio no es solo una acción aislada, sino un acto que continúa influyendo en la vida del creyente, al proporcionar el medio por el cual se puede obtener la gracia que lleva a la salvación. El libre albedrío y la cooperación humana con la gracia. A pesar de que la salvación es un don de Dios, Aquino también subraya la importancia del libre albedrío humano. El ser humano no es un simple receptor pasivo de la gracia, sino que debe cooperar con ella para que la salvación se haga realidad. La cooperación con la gracia es necesaria para que el ser humano se convierta en una persona verdaderamente libre, capaz de tomar decisiones que lo acerquen a Dios y lo alejen del pecado. La gracia no anula el libre albedrío, sino que lo perfecciona. La salvación requiere que el ser humano coopere libremente con la gracia de Dios. Este acto de cooperación no es un simple esfuerzo humano, sino una respuesta al llamado de Dios. El ser humano es libre de aceptar o rechazar la gracia divina, pero solo a través de la cooperación con la gracia puede alcanzar su destino final, la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida moral. La vida moral juega un papel crucial en el proceso de la salvación. Aquino enseña que el ser humano, al recibir la gracia, es capacitado para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y practicar las virtudes que lo acercan a Él. La virtud es esencial para que el ser humano viva de manera acorde con la salvación, y esta virtud no proviene del esfuerzo humano, sino de la gracia que transforma al ser humano. La vida moral, vivida de acuerdo con la gracia de Dios, es el medio a través del cual el ser humano se prepara para recibir la vida eterna. La gracia permite que el ser humano, aunque imperfecto, pueda vivir de manera santa, cumpliendo los mandamientos de Dios y amando al prójimo. Sin embargo, la perfección moral no se alcanza en esta vida, sino que es algo que se completará en la vida eterna. La vida moral es, por lo tanto, un camino hacia la salvación, un camino en el que la gracia y la misericordia de Dios sostienen al ser humano en su lucha por la virtud. La esperanza en la salvación. Finalmente, Aquino nos recuerda que la salvación no es solo una posibilidad remota, sino una esperanza viva. El ser humano debe esperar y confiar en la misericordia infinita de Dios. La esperanza en la salvación es lo que motiva al creyente a perseverar en la fe y en las obras de misericordia, sabiendo que, a pesar de las dificultades, el amor de Dios es más fuerte que el pecado y que la gracia de Dios puede redimir a todo aquel que se acerque a Él con humildad. La esperanza en la salvación es la luz que guía al ser humano en su viaje hacia la vida eterna. Es la confianza en que, a pesar de las debilidades humanas, la misericordia divina prevalecerá. Antes de despedirnos, quiero agradecerte profundamente por haber acompañado este viaje de reflexión a través de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Espero que los temas tratados te hayan permitido profundizar en tu comprensión de la fe, la gracia, la misericordia divina y el propósito de nuestra existencia. Cada uno de estos puntos nos invita a acercarnos más a la verdad y al amor eterno que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Si este contenido ha sido significativo para ti, te invito a que apoyes al canal de las siguientes maneras. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte futuros capítulos y más contenido sobre temas que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Tu suscripción no solo es un gesto de apoyo,
sino que también nos ayuda a continuar creando más contenido que puedas disfrutar y aprender de él. No olvides darle like al vídeo, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas que podrían beneficiarse de este contenido. Y, por supuesto, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Recuerda que cada comentario es bienvenido. Si tienes preguntas, reflexiones o quieres compartir tu experiencia sobre el contenido, no dudes en dejar un mensaje abajo. Nos encanta saber lo que piensas y nos motiva a seguir mejorando. Gracias nuevamente por ser parte de nuestra comunidad. Espero verte pronto en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el conocimiento profundo y la sabiduría que estos textos antiguos tienen para ofrecer.